Eduardo, gracias por no callarte nunca ante esta infamia. Gracias. Seguidamente escucharemos al periodista, con perdón, al escritor y también amigo a Miguel Platón, que abordará otro de esos grandes tabúes, de esas grandes manipulaciones de la izquierda, la realidad de la represión. Porque cosa es la propaganda y otras son los hechos. Con ustedes, Miguel Platón. Buenas tardes a todos. Quiero antes que nada agradecer la invitación que me ha hecho la Hermandad de Defensores de Oviedo, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. A ver. Bueno. ¿Ahora está bien? ¿Sí? Muy bien, gracias. Me han invitado y me han llamado por un libro que escribí hace poco más de un año, que se titula La represión de la posguerra. Es un libro que ya va por la tercera edición. Se ha publicado una edición en Francia con muy buenas críticas en los medios culturales franceses, la última en Le Figaro Histoire, y digamos que está abriendo muchas mentes acerca de lo que entendemos como la realidad, como la verdad, la libertad que se difunde aquí. ¿Por qué hice yo este trabajo? Yo hice este trabajo cuando me enteré de que se había descubierto en el cuartel general del Ejército de Madrid un archivo del cuerpo jurídico en el cual se encontraban todos los expedientes de condenas de muerte que en la posguerra se habían remitido al jefe del Estado, a don Francisco Franco, para que Franco, que era la autoridad exclusiva en materia de gracia, decidiera si el condenado a muerte era ejecutado o era conmutado. Estos documentos, este archivo, que eran más de 25.000 expedientes, estuvieron preclasificados para poder trabajar con ellos a partir del año 2015, y yo he estado pues bastantes años examinándolos expediente a expediente. Quiero decir que soy el único que ha trabajado con este archivo, nadie más. Hasta ese momento, hasta que yo publiqué mi libro, se habían publicado algunas estimaciones y algunos cálculos que carecían de base documental. Es decir, no tiene sentido, eran muy excesivos, estaban muy al alza, no tenía sentido decir si eran muchos o eran pocos, porque ninguno de los que había publicado nada, incluidos prestigiosos profesores universitarios y catedráticos, tenía ninguna fuente. Sin fuente no se conocen los hechos y por lo tanto no se puede escribir historia. Era una mera especulación. Pero es que ni siquiera conocían cuál era la legislación procesal y la legislación penal empleada. Es decir, es que era incluso la fase previa a poder establecer un número, ni siquiera la conocían. Bueno, yo me he dedicado a eso y por eso están ustedes teniendo la santa paciencia de escucharme. Empezaremos por el procedimiento, porque es la primera fase. ¿Cómo era el procedimiento? Pues se empezaba por un consejo de guerra que era el que se había establecido competente para los delitos o supuestos delitos de rebelión y de adhesión a la rebelión. Ese Consejo de Guerra había, en el caso de militares profesionales, consejos de guerra de oficiales generales, pero el Consejo Ordinario era un Consejo de Guerra de 5 miembros, un presidente, que era un jefe militar,
que podía ser pues coronel, teniente coronel o comandante, y 4 vocales que eran oficiales, es decir, capitán, teniente o alféreces. El fiscal era un oficial y el defensor era también un oficial. No había defensores civiles, todos los defensores, de acuerdo con las normas establecidas en aquella época, eran también militares. Bien, ninguno de estos era jurista, como es fácil comprender. ¿Cómo se producía aquello? Es decir, ¿había garantías suficientes, equivalentes a un Estado de Derecho democrático como el que hoy conocemos? No, no había esas garantías. ¿En qué consistía la falta de garantías? La falta de garantías consistía, en primer lugar, en la composición del tribunal, la composición de la defensa y también en que a veces se celebraban juicios demasiado numerosos, con los cuales había distintas acusaciones, distintas condenas a un grupo de a lo mejor de 20, 30, 40 personas, lo cual no favorecía el que fuera, digámoslo así, un juicio justo, sino que era un juicio muy deficiente. Y luego, pues lo mismo ocurría con la no capacidad de libre de elección de defensor, luego también con las pruebas que se admitían. A veces, en bastantes casos, el procesado se enteraba de la acusación en el momento de la vista. No había tenido ninguna oportunidad previa de poder conocer de qué se le acusaba. Por lo tanto, no había tenido posibilidades de organizar una defensa a través de sus propios medios, de familiares, de juristas externos, etc. ¿Esto fue en la mayoría de los casos? No, pero fue en bastantes casos. Hubo también coacciones, incluso llegando a la tortura y a los malos tratos. Sí, hubo palizas, hubo torturas y malos tratos. Generalizadas, no. Minoritarias, sí, pero las hubo. Bien, el Consejo de Guerra pronunciaba una sentencia. En vez de el Consejo de Guerra pronunciaba una sentencia a pena de muerte, lo que ocurría era que en las siguientes semanas el auditor de la región militar correspondiente ya era un jurista, entramos ya en el terreno de los juristas. Ese auditor emitía un dictamen escrito acerca de su opinión sobre la sentencia. Ese dictamen podía ser favorable a la sentencia o no. En más de la tercera parte de los casos, los auditores de procedencia, los auditores de la región militar, invalidaron y descalificaron la sentencia de pena de muerte por insuficiente grado de probanza o por argumentos similares. Ese dictamen del auditor de procedencia pasaba a la autoridad militar, a la autoridad judicial correspondiente, que era el capitán general de la región militar. El capitán general de la región militar podía aceptar o no el dictamen de su auditor. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues dependía del capitán general, no todos tenían el mismo criterio. El capitán general estamos hablando de los primeros años de la posguerra, año 39, 40, 41, 42, que fueron los años en que se celebraron más consejos de guerra. El capitán general de la primera región militar, que era el señor Saliquet, don Andrés Saliquet, sistemáticamente recomendaba la conmutación, sistemáticamente, digamos, si no en el 100% de los casos, en mucho más del 90% de los casos. El capitán general de la segunda región militar, que era Andalucía, como he sabido Sevilla, que era el general don Fidel Dávila Arrondo, prácticamente en el 100% de los casos, 98-99%, recomendaba la conmutación. El capitán general de la quinta región militar, Zaragoza, don José Monasterio y Duarte, también en la práctica totalidad de los casos
recomendaba la conmutación. En otras regiones militares no fue tanta la disposición favorable, pero por general fue bastante favorable. ¿Qué ocurría en la práctica? En la práctica lo que ocurría era que una vez pronunciada la sentencia, la sentencia de pena de muerte, al mes aproximadamente la mitad de los condenados ya tenían un informe favorable a la conmutación de la pena. Por lo tanto, la angustia de la mitad duraba aproximadamente un mes. Y ya hemos visto dos filtros. El filtro del auditor de procedencia y el filtro del capitán general. Esto era de oficio y desde luego era un sistema que ni existía antes ni existió después. Los filtros automáticos y de oficio para todas las condenas de muerte que se produjeran. Bien, siguiente filtro. El informe del capitán general era remitido al Ministerio del Ejército. El Ministerio del Ejército había, dentro de la subsecretaría, había una sección que se llamaba Asesoría y Justicia. La Asesoría y Justicia era el cuerpo jurídico, ahí estaba pues la culminación del cuerpo jurídico militar, todos juristas. Había un asesor jefe, que solía ser un auditor de división. Ese asesor jefe nombraba una comisión de 3 miembros, todos juristas, que examinaba el informe completo de cada expediente. Ese informe completo incluía, por supuesto, la sentencia, el dictamen del auditor de procedencia, el informe del capitán general. Y a continuación, si lo consideraban oportuno, pedían informes a la Guardia Civil del pueblo, de la localidad donde fuera el condenado, al alcalde, al jefe de falange, en el caso de Madrid a la Dirección General de Seguridad, y también incorporaban al expediente las eventuales peticiones de indulto de los propios condenados. Los propios condenados escribían una petición pidiendo el indulto. Durante años, por mis manos, han pasado miles de peticiones de indulto originales. Es decir, los expedientes con los que yo he trabajado no eran copias, eran los originales, los papeles escritos a mano en los cuales los propios condenados habían escrito la petición de conmutación de la pena. Igual que eran originales todos los documentos con los que yo he trabajado, de los auditores, de las recomendaciones de las esposas, de compañeros, de amigos, de vecinos, todos pidiendo la conmutación de la pena. ¿Hubo siempre petición de conmutación de pena? No siempre, no todos los condenados la pidieron, pero en muchos casos sí. ¿Quiénes la pedían? Además de los condenados, pues efectivamente los familiares, sobre todo la esposa, la pedían también vecinos, amigos, compañeros, en algún caso centenares de peticiones. Era la España de verdad y no el mito. Sí. Esa era una España mayoritariamente reconciliada. Había quien no, pero mayoritariamente reconciliada. Quienes pedían también la conmutación: alcaldes, jefes de falange, jueces municipales, las autoridades más diversas. Pedían la conmutación de la pena. Los enemigos políticos, los adversarios políticos pedían que se conmutara la pena. Y así miles de casos. Mayoritarios no, pero miles sí. ¿Y quiénes pedían también la conmutación? Víctimas. Centenares de víctimas pidiendo la conmutación
de la pena. Hubo también lo contrario. Hubo también, porque la sociedad es compleja y la sociedad es diversa, siempre. Hubo también quienes protestaron por los indultos. El jefe del Estado pedía, acordaba la conmutación de una pena y había, no en muchos casos, pero en cierto número de casos, había personas que se consideraban víctimas porque habían matado a familiares suyos y decían, oiga, no hay derecho que hayan indultado a estos asesinos. Eso también ocurrió. ¿Cuál era el criterio dominante para establecer si una condena a muerte se ejecutaba o no? ¿Cuál era la recomendación que hacía la Comisión de Asesoría y Justicia? El criterio dominante era la comisión de delitos de sangre. Si no había comisión de delitos de sangre, la pena era conmutada. Y el delito de sangre tenía que ser probado. Y siempre se aplicaba el criterio indubio pro reo. Es decir, en la duda, a favor del reo. Siempre. Sí. Puede haber algunos casos, pero normalmente no. Es decir, y ese criterio, que era un criterio meramente jurídico, se aplicaba en general. La Comisión de Asesoría y Justicia emitía una recomendación. Esa recomendación pasaba al asesor jefe. Al asesor jefe, un nuevo filtro, ya cuarto filtro, podía aceptar o no la recomendación de los asesores. En el 99,7% de las ocasiones, el asesor jefe aceptó la recomendación de sus subordinados. Luego, aproximadamente una vez al mes, el asesor jefe llevaba los expedientes al jefe del Estado, a Franco, para que Franco tenía la última palabra y decidiera, con su recomendación, evidentemente. ¿Qué hacía Franco? Franco, eso que dicen que después de comer, tomando pues un café con picatostes, allí decidía la vida y la muerte, de eso nada, pero nada, de nada, de nada. Es decir, Franco aceptó la recomendación de los asesores jurídicos el 99,85% de las veces. En las pocas ocasiones en las que no lo hizo fue mayoritariamente a favor de la conmutación, no a favor de la ejecución. Y algunas veces tuvo decisiones personales. Por ejemplo, fue decisión de Franco en contra de la recomendación de los auditores conmutar la pena de un diputado socialista. Un diputado socialista por Granada, Francisco del Toro Cuevas. Fue una decisión personal de Franco. ¿Cuál era el destino de los condenados a muerte? Es decir, condenados a muerte por categorías. Por ejemplo, un condenado a muerte que había sido un jefe importante del Ejército Popular de la República, incluidos generales, por supuesto jefes oficiales. Pues eran todos conmutados si no tenían delitos de sangre, que eran la inmensa mayoría. Eran personas que habían estado con el Ejército Republicano, que habían hecho determinados cometidos y tal cual, pero que no se habían manchado la mano de sangre, conmutados. Las acciones de guerra se consideraban delito de sangre, nunca. Las acciones de guerra eran acciones de guerra y eso no eran delitos. Todos los que habían participado en acciones de guerra, conmutados. Mandos de milicias, es decir, que no eran militares profesionales en el 36, pero que habían formado parte de las milicias de los partidos del Frente Popular y que habían llegado a ocupar cargos importantes en el Ejército Popular. El mismo criterio que para los militares profesionales. Si no tenían delitos de sangre, conmutados. Sigamos. Comisarios políticos
que habían ejercido mandos importantes. El Ejército Popular, que como es conocido, se estableció a imitación del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Así como el Ejército Rebelde, lo cual es una paradoja, continuó con todas las normas y todas las divisas y toda la administración del Ejército de la Segunda República, era la continuidad del Ejército de España. El Ejército Popular Regular, que se estableció en octubre de 1936, se hizo expresamente a imitación del Ejército Rojo, con comisarios políticos, con saludo puño en alto, con la estrella roja en el uniforme, etc. Pues bien, esos mandos de milicia del Ejército Popular, si no habían cometido delitos de sangre, eran conmutados. Todos. Guerrilleros que habían actuado en el interior de la zona nacional, que habían tenido enfrentamientos con muertos. Eso se consideraba una acción de guerra, conmutados. Autoridades, gobernadores civiles, por ejemplo, que no habían tenido delitos de sangre, conmutados. En fin, esa fue la tónica general de la represión de la posguerra. Vamos a los números, es decir, esa fue la aplicación práctica. A los números, ¿cuántos? Es decir, ¿cuántos fueron en total condenados y cuántos fueron conmutados o ejecutados? Bueno, la cifra muy aproximada, es decir, hay algunos datos de la primavera del 39 que habría que aquilatar, pero muy aproximada me dan un máximo de 30.000 condenas a muerte. De esas 30.000 condenas a muerte, el máximo de ejecutados es de 15.000. Yo calculo que entre 14.000 y 15.000, pero admitamos un máximo de 15.000. Esa es la cifra real, es la cifra verdadera. Es decir, en los últimos años se había generalizado la cifra de 50.000, que no tiene ningún sentido, es un completo disparate. La cifra que a mí me ha salido de la investigación documental de 15.000 como máximo es una cifra que es coherente y es compatible con las investigaciones parciales que se han hecho en los últimos años. Es decir, la Generalidad de Cataluña hizo una investigación nombre a nombre de la represión que hubo en Cataluña después de la guerra y le salían algo más de 3.000 ejecutados. El Ayuntamiento de Madrid, en la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, hizo también una investigación nombre a nombre, investigando libros de enterramiento, investigando registros, etcétera, también de manera muy precisa, igual que la Generalidad catalana, y le salieron también algo más de 3.000 ejecutados. En total, entre Cataluña y Madrid, que eran las dos regiones más pobladas en abril del 39, suman algo más de 6.000. Bien, añadiendo lo que se quiera de Levante, de Andalucía Oriental, de Castilla-La Mancha, todo eso, esos algo más de 6.000 son compatibles con una cifra de 14.000, 15.000. Y hace completamente imposible la especulación gratuita de 50.000, con la que todavía hasta hace año y medio muchos profesores estaban difundiendo. Esto que yo les cuento no es memoria democrática, es historia. Es decir, aquí en los últimos años y todavía ahora hay una pugna entre memoria e historia. Bueno, la memoria, tal como está siendo presentada, es una manipulación. La historia son hechos y no pueden ser manipulados. Muchas gracias. Miguel, gracias por tu trabajo incansable desmontando
esta memoria histórica.